Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 6. El corazón espiritual, primera parte. La Biblia definitivamente nos enseña que el hombre tiene tres partes: espíritu y alma y cuerpo. Es decir, somos tripartitos. No obstante, muchos versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan del corazón. Y no se trata del órgano físico que tenemos a la izquierda del tórax, que durante toda la vida que vivimos aquí en la tierra, bombea la sangre para que llegue a todas las células del cuerpo para limpiarlas y nutrirlas. Tampoco nos enseña la Biblia que somos cuatripartitos, es decir, que tenemos cuatro partes, porque definitivamente las partes de los seres humanos son tres. Entonces, ¿qué es el corazón al que la Biblia le da tanta importancia? En el Antiguo Testamento el corazón es mencionado 787 veces y en el Nuevo Testamento la palabra aparece alrededor de 116 veces. Las funciones del corazón. Algunas veces dice la Biblia que el corazón piensa, que siente dolor, que habla, que es sencillo, que es puro, que es íntegro, que se sobresalta, que se aflige, que se alegra, que se endurece, se entristece, que tiene voluntad, que tiene sabiduría. El corazón aborrece, decide, se humilla, se atemoriza, es obstinado, busca, reflexiona, se enorgullece, se ensoberbece, ama, se desvía, se eleva, desmaya, se goza, tiene temor, se amedrenta, entiende, se alegra, se conforta, escucha, se turba, desea, menosprecia, se angustia, se inclina ante personas y cosas, se duele, es recto, puede ver, se envanece, es íntegro, se enternece, busca la perfección, sirve, tiene voluntad, desea, sufre, tiene ánimo y disposición, es generoso y recto, se conmueve, es engañoso, es soberbio, es hipócrita, busca rectitud, se dispone, ama la verdad, medita, se quebranta, es recto, se conmueve, se enardece, piensa, se contrista, maquina, maldice, se quebranta, se antoja, se endurece, desfallece, alaba, se enaltece, divaga, se alegra, admite la perversidad, busca, retiene, es astuto, se duele, se irrita, es orgulloso, es perverso, inquiere, conoce, se cansa y se fatiga, imagina, se ensancha, se quebranta, se estrecha, se duele, es malvado, desfallece, es falso, engañador, tiene ojos, piensa, teme, es altivo y altanero, recuerda, miente, es idólatra, desfallece, desmaya, tiene propósitos, guarda secretos, se conmueve, es humilde, atesora, entiende, medita, manifiesta el pecado, se endurece, duda, ama, se enardece, se quebranta, decide, anhela, oculta cosas, divaga, reprende, entre otras funciones. Al observar todas estas características y funciones que la Biblia le atribuye al corazón, no queda alternativa distinta a decir que el corazón es la unión, la fusión del espíritu y el alma del hombre. Veamos cada una de las características de estas dos partes del ser humano y confirmaremos que las 6 funciones, 3 del espíritu y 3 del alma, están en el corazón humano y hacen parte de él. Primera, comunión. Cuando hablamos del espíritu humano, vimos que la comunión es una de sus funciones. Y si vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 18, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Tener el corazón lejos del Señor quiere decir no estar en comunión con Él, no tener ninguna relación con Él, mientras que tener el corazón cerca del Señor es estar en comunión con Él. Y la comunión es una función del espíritu humano. Luego la comunión hace parte del corazón humano. Segundo, intuición. Tenemos claridad de que la intuición es la parte del espíritu humano mediante la cual los hijos de Dios obtenemos revelación. Cuando el Señor habló a la multitud por parábolas, justificó su conducta ante los discípulos diciendo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 13 versículos 15 y 19. La multitud, que en esta ocasión estaba en la playa, oía la palabra del Señor, pero no lograba entenderla ni alcanzaba una visión de la misma, porque su intuición estaba cerrada y no lograba tener ni siquiera un poquito de revelación. Por eso oían pesadamente y sus ojos espirituales estaban cerrados. Les era imposible ver con el corazón. Solamente cuando la palabra del Señor es revelada en nuestra intuición, que aquí además de ser del espíritu, hace parte del corazón, puede ser entendida y comprendida. Y esto se da únicamente en los creyentes, es decir, en las personas que han sido regeneradas. En el versículo 19, el Señor, al explicar a los discípulos la parábola del sembrador, afirma que el corazón, que es una tierra de junto al camino, a pesar de que la semilla, la palabra de Dios, ha llegado a su corazón, le es imposible entenderla. Para entender la palabra es necesario que primero sea revelada, y cuando no hay revelación, viene Satanás y arrebata aquella palabra que no pudo penetrar por falta de revelación en la intuición, y en consecuencia la semilla no nace, ni crece, ni da frutos. Otro pasaje que nos puede ayudar a ver que el espíritu con la intuición hace parte del corazón, lo encontramos en Marcos capítulo 16 versículo 14. Más tarde se apareció a los 11, estando ellos reclinados a la mesa, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Aquí el Señor reprocha a los discípulos por su incredulidad y dureza de corazón, manifestada en no creer a algunos discípulos que habían visto al Señor resucitado. Ellos lo contaron al resto, pero no creyeron, porque su corazón estaba endurecido. Un corazón endurecido es aquel que no ha recibido revelación. Solamente cuando la palabra y la persona del Señor nos son reveladas en la intuición de nuestro espíritu, que a la vez es de nuestro corazón, podemos creer y el corazón se abre para disfrutarlo. Esto es común en los cristianos. Todos viven con un corazón endurecido porque éste no se ha vuelto al Señor, para que Él les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación y puedan conocerlo. Cuando su corazón se convierta al Señor, los velos serán corridos, tendrán revelación y luz del Señor y podrán disfrutar todas las riquezas que el Señor ha puesto en su espíritu. Lucas capítulo 8 versículo 15 afirma: mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nuestro corazón retiene la palabra cuando ha sido revelada, y en ese caso el corazón es noble y bueno. Y como el corazón es la tierra donde el Señor siembra la semilla de su palabra, cuando ésta es retenida hay producción de abundante fruto para satisfacción y gozo del Señor.
Cuando dos de los discípulos estaban caminando desde Jerusalén a Emaús el primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, Él se unió a su caminata y ellos no lograban reconocerlo aunque estuvieron juntos por más de 2 horas. Solamente cuando el Señor partió el pan y les dio, lo reconocieron, porque en ese momento se reveló en el corazón de ellos y por eso exclamaron. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese ardor en el corazón fue producido por la revelación que en su intuición estaban teniendo de la persona y la obra del Señor Jesús. Cuando el eunuco que viajaba en su carruaje leyendo al profeta Isaías sin entenderlo, el Espíritu Santo llevó a Felipe hasta él, y una vez que le explicó que el pasaje que leía se refería al Señor Jesús, le preguntó si creía de todo corazón, y el eunuco contestó que sí, que creía que Jesús era el Hijo de Dios. El eunuco creyó porque lo que confesó le fue revelado en su corazón, en la intuición de su espíritu. Felipe dijo: si crees de todo corazón serás salvo. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 8 versículo 37. El eunuco creyó porque el Señor le concedió la misericordia de que su palabra fuera revelada en su corazón. Cuando Pablo anunciaba al Señor en un lugar de Filipos, donde había un grupo de mujeres que estaban orando, dice que Lidia abrió su corazón para creer. Abrir el corazón aquí no es distinto a que su intuición funcionó y el Señor empezó a revelarse en ella. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos capítulo 16 versículo 14. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, el Señor anuncia que a pesar de que los gentiles conocen a Dios por medio de observar las cosas que Él creó, no lo glorifican ni le dan gracias, sino que se llenan de vanos razonamientos y por esa razón su corazón se llena de tinieblas. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón, falto de entendimiento, fue entenebrecido. Romanos capítulo 1 versículo 21. En el corazón no logran entender, es decir, no tienen revelación en su espíritu, y la revelación se da en la intuición, y sin revelación el corazón se llena de tinieblas. Esto, pues, digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18. La ignorancia se da por falta de conocimiento espiritual, y este conocimiento se da exclusivamente en la intuición, que hace parte del espíritu humano y por ende pertenece al corazón espiritual. Eso ocurre exactamente con todos los cristianos, y con tristeza hay que decir que les ocurre a los genuinos hijos de Dios que están en medio del cristianismo. Por todos estos versículos queda demostrado que la intuición hace parte del corazón espiritual. Tercero, conciencia. Hemos visto que la conciencia es otra función del espíritu humano y que al ser reavivada cuando creímos en el Señor y lo recibimos, es decir, cuando nos convertimos en hijos de Dios por medio de la regeneración, la conciencia junto con la intuición y la comunión nos llevan a tener una relación viva, real y permanente con Dios. El Espíritu Santo revela en la intuición del corazón los secretos, los misterios, los deseos y la voluntad de Dios.
La comunión nos mantiene en un continuo disfruto de todas las riquezas que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, y la conciencia nos lleva a vivir una vida que agrada al Señor y nos alerta cuando tenemos conductas que lo desagradan y lo deshonran. En Romanos 2, Pablo, inspirado por el Espíritu, nos muestra que los gentiles que no tienen la ley en la forma como les fue dada a los judíos, dice que el Señor escribió su ley en sus corazones y de esa ley les da testimonio su conciencia. Y por medio de la ley, escrita por Dios en los corazones de los gentiles, son acusados o defendidos en sus razonamientos, y que un día a ellos también Dios juzgará sus secretos conforme al Evangelio anunciado por el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ella y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por medio de Jesucristo. Romanos 2, versículos 14 al 16. En la primera carta que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo, le pidió que se quedara en Éfeso cuando él partió para Macedonia, con el fin de que mandase a algunos que no impartieran enseñanzas diferentes a las que el Señor había impartido por medio de Pablo. Le dice que ese mandamiento tiene el propósito de que los creyentes puedan vivir un amor emanado de un corazón puro y de una conciencia pura y sin ofensa, para no caer en una fe fingida e hipócrita. Aquí encontramos la conciencia ligada al corazón. Como te exhorté al irme a Macedonia a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Los dos últimos versículos son un retrato fidedigno del cristianismo contemporáneo, que está conformado por el catolicismo romano occidental, el catolicismo ortodoxo oriental, los millones de iglesias protestantes, el luteranismo, el anglicanismo y el llamado recobro del Señor. Todos ellos se han desviado del amor nacido de corazón puro, han cauterizado su conciencia y anuncian una fe que no es genuina, por el contrario es fingida. Todos son expertos en enunciar unas palabras fuera de la Biblia y su contexto, aunque aparentemente se basan en las Escrituras, pero solamente en la letra, sin alcanzar la más pequeña revelación que les concediera el Espíritu Santo si convirtieran sus corazones al Señor. Cada uno de esos grupos tiene maestros, teólogos y especialistas en distintos aspectos de la doctrina que enseñan e imponen a sus feligreses. Si se trata del Papa Romano, él se autoconsidera el Dios y la cabeza de esa iglesia, y todo lo que diga ex cátedra es dogma de fe, de obligatorio cumplimiento y obediencia por los miles de millones de católicos engañados que domina hoy. Tratándose de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, la situación es similar, solamente que no tiene un papa, sino 15 llamados patriarcas, de los que sobresalen 4, el patriarca de Constantinopla, el más importante,
junto con los de Jerusalén, Alejandría y Antioquía. En lo que tiene que ver con las iglesias protestantes, aunque tomaron como base las enseñanzas de Martín Lutero y Juan Calvino, sus millones de iglesias son autocéfalas, regentadas por un líder que generalmente llaman pastor, o reverendo, o doctor, o ungido, o evangelista, o apóstol, o profeta, y otros títulos rimbombantes que los hace ver exclusivos y elevados servidores de Dios. Por el lado de las iglesias luteranas, son fieles e incondicionales seguidores de Martín Lutero y de John Calvino, y otros teólogos que siguen los lineamientos de los dos paladines. Algunas de las prácticas son las mismas de la Iglesia Católica, tales como el bautismo de los niños, la admisión de imágenes en su culto, aunque afirman que no las adoran, sino que las usan como medio para la enseñanza. Los vestidos usados por los pastores son similares a los que usan los curas católicos, como albas, estolas, casullas y sotanas. Practican algunos sacramentos como el bautismo, el matrimonio y la Eucaristía, que llaman Santa Cena, y son muy parecidos a las prácticas de los catolicismos. La Iglesia Anglicana, fundada por el rey inglés Enrique VIII, quien debido a la negativa del Papa Clemente VII de concederle la dispensa para divorciarse de su mujer Catalina, con el fin de casarse con su amante Ana Bolena. El Papa lo excomulgó, Enrique se separó y se constituyó en cabeza de la Iglesia. Hasta hoy, el rey de Inglaterra es la cabeza de esa iglesia y tiene como líder espiritual al arzobispo de Canterbury, un émulo y reemplazo del Papa Romano y los patriarcas católicos ortodoxos orientales. Sus doctrinas y prácticas son muy parecidas a las de las iglesias católicas. Existen muchos movimientos cristianos a lo largo y ancho de la tierra, que relacionarnos a todos nos desviaría del tema que estamos tratando, como es el de mostrar que la conciencia del espíritu humano hace parte del corazón. No obstante, no podemos dejar de lado un movimiento que en el último siglo ha tomado mucha fuerza. Movimiento que fue iniciado por el chino Watchman Nee y continuado y fortalecido por el también chino Whitney Lee, y en Sudamérica regentado por un tercer chino de nombre Don Yulan. Los tres que se consideraban apóstoles y ungidos de Dios ya murieron, y sus grupos se han dividido y atomizado desde que Nee murió en 1972, Lee en 1997 y Don en 2017. Sus seguidores consideran que el ministerio ejercido por ellos es el único ministerio que Dios acepta y que contiene toda la revelación que el Espíritu Santo puede dar, y no admiten ninguna revelación que el Espíritu pueda traer a los creyentes hijos de Dios. Los tres fueron muy fecundos en escribir libros. Uno de ellos realizó estudios de todos los libros de la Biblia, y aunque en ellos puede encontrarse alguna revelación que le concede el Espíritu Santo, comete el error de montar en torno a esa revelación una organización que sus seguidores llaman el ministerio, y excluir de ella a quienes no sigan sus directrices y enseñanzas. Es lo mismo que propala la Iglesia Católica Romana cuando afirma que fuera de ella no hay salvación y que lo hablado por el Papa ex cátedra es dogma de fe. Hoy esos tres paladines han sido convertidos por sus seguidores en pequeños papas y no creen nada distinto a lo que ellos enseñaron, ni tienen ninguna práctica que contradiga lo practicado por ellos. Los seguidores no han logrado entender que esos hermanos ya murieron y no pueden transmitir más ninguna revelación. No entienden que el Espíritu Santo no ha muerto y sigue concediendo revelación a quienes la buscamos, porque esa revelación es insondable e ilimitada, así como es Dios. Tampoco pueden entender los seguidores de líderes cristianos que la revelación la concede el Espíritu Santo a todos sus hijos
que dispone en su corazón para alcanzarla, y que la unción nos fue dada a todos los hijos de Dios y no a unos, miembros especiales del cuerpo. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Tampoco pueden entender los hermanos que Dios no ha puesto ningún mediador entre Dios y los hombres distinto al Señor Jesús hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Estos líderes se han puesto como mediadores entre el Señor y los hombres, y de paso han desplazado al Señor de ser la cabeza de su iglesia. Ni esos líderes ni sus seguidores han logrado tener revelación, visión y realidad del hecho de que el Señor Jesús haya sido puesto por Dios como cabeza de su iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1 versículo 22. Por eso todos sus grupos son iglesias de hombres y están lejos de ser la iglesia del Señor. A esto se refirió Pablo cuando en primera a Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7 afirmó: de las cuales cosas algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Les ocurre a ellos lo que el Señor afirma por medio de Pablo en Romanos 1, capítulo 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Debido a que los hombres prefirieron adorar las criaturas en lugar del Creador, esto es idolatría, el Señor mismo los entregó a cometer toda clase de pecados, entre ellos el homosexualismo, tan común en el tiempo actual y tan ofensivo para Dios, y a cometer toda clase de pecados inmundos, lo cual es prueba irrefutable de tener una conciencia insensible, cauterizada, que no funciona y que les da igual pecar o no hacerlo. En Hebreos 10, versículo 22, el Señor nos habla de la necesidad que tenemos de un corazón sincero y purificado de mala conciencia. Con este versículo podemos relacionar la conciencia del Espíritu con el corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Finalmente deseamos considerar dos versículos consignados por Juan en su primera carta, que nos muestran la estrecha relación que hay entre la conciencia del Espíritu y el corazón espiritual. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21. Son muchos los versículos que en la Biblia relacionan las funciones del espíritu humano con el corazón espiritual.
pero no queremos extenderlo para no cansarte. Y el Señor desea que tú los busques y los encuentres en la Biblia, poniendo tu mente en el Espíritu y recibiendo la inmensurable revelación que el Señor ha preparado para ti, que lo amas. Ahora nos dedicaremos a relacionar las funciones del alma con el corazón espiritual, para que al final comprendamos y obtengamos revelación y luz acerca de que el corazón espiritual es la conjunción de las tres funciones del espíritu con las tres funciones del alma humana. Es decir, que el corazón está conformado por el espíritu y el alma. Terminamos aquí este capítulo y anhelamos que tú puedas disfrutar mucho de esta palabra y que puedas compartirla con otros. Muy sencillo, hoy tenemos la tecnología que nos sirve para este fin. Envía la dirección de la página o envía este capítulo por medio de las redes sociales y que otros puedan disfrutar la palabra que tú estás disfrutando. La dirección www.las-primicias.com